agradecemos la puntualidad. Vamos a empezar con la primera charla. Damos la bienvenida al expositor Ricardo Durón Molina, quien impartirá la charla titulada La velocidad de nado como una resultante de la interacción de las fuerzas internas y externas. El señor Durón es miembro de la Asociación Internacional, miembro de la Asociación Internacional de Nadadores de Natación, es miembro de la Junta Directiva. Además ha participado en múltiples congresos a nivel internacional y actualmente es entrenador y gestor deportivo. Su principal área de conocimiento es la biomecánica, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, buenos días, ahora sí oficialmente. Bueno, pues sí, vamos a hablar un poquito del tema biomecánico, un poquito de ver cómo es que nosotros siempre le pedimos a los nadadores ir más rápido, ¿no? Entonces, pero esa parte, para poder ir más rápido, hay muchos factores que determinan el cómo pueden ir más rápido. Tenemos un cierto número de diapositivas en esta presentación, entonces en algunas lo voy un poquito rápido, porque son cosas más para platicar, y algunas otras nos vamos a detener un poquito más. ¿Les parece bien? Ok, bueno, del principio, esta plática tiene una promesa para ustedes. La promesa que tenemos es que vamos a salir de esta plática conociendo cómo podemos mejorar la interacción de las fuerzas internas con las fuerzas externas para poder ayudar a la velocidad. Entonces, al final de la plática ustedes me dirán a mí si esto les ayudó a entender un poquito más cómo, mejorando cosas internas, podemos tener una mejor interacción con el agua y eso nos hará un poquito más rápido, ya sea nosotros o nuestros nadadores. ¿Okay? Bien, empezamos con unas definiciones sumamente sencillas. ¿Qué es la velocidad? Si vamos a hablar de velocidad y si vamos a hablar de las fuerzas internas y externas, entonces la velocidad, pues sabemos que es la distancia recorrida en la unidad de tiempo y la fuerza es la masa por aceleración, básicamente para la física, ¿no? Es la capacidad para vencer o soportar una resistencia dada como resultado de la contracción muscular, y esto es la fuerza hacia la activación o hacia la actividad física. Es decir, son diferentes definiciones, pero las dos aplican perfectamente para nuestra práctica del día de hoy. ¿Cómo es que nosotros podemos sacar la velocidad? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué buscamos cuando estamos nadando? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Dónde queremos que nuestros nadadores sean veloces? Nosotros cuando hablamos de la velocidad, hablamos de la salida, el nado, la vuelta y el final, ¿cierto? Son todos los componentes que nosotros vemos cuando estamos haciendo la natación. Pero la salida pues tiene ciertas cuestiones. Tengo que ver cómo reacciona, cuál es su impulso, qué caída o hasta qué tan lejos se avienta, cómo hace la caída, cuál es la flecha o el desliz que produce una vez que cae y cuál es el momento del rompimiento o cómo hace el rompimiento. Una vez que empieza a nadar, bueno, pues entonces ahora tenemos otros parámetros que medir. Tenemos la longitud de brazada, el ritmo de brazada, el ritmo de patada, el ritmo de respiración o la forma en la que hace la respiración, y obviamente durante todo el nado tenemos la técnica de nado. En las vueltas pues tenemos otras cuestiones, cómo me aproximo hacia la pared, cómo hago el giro, cómo realiza el impulso, en qué posición realiza ese impulso, y obviamente de nuevo la flecha y desliz. Otra vez va nadando, no hay necesidad de repetir eso, y cuando llega a la parte final, bueno, pues tenemos la aproximación, la respiración o no respiración, la posición que lleva para llegar a la pared y los ritmos a los que hace la última parte, si hace más rápido el ritmo o si no puede acelerar el ritmo o lo mantiene. Esto es algo que nosotros conocemos siendo gente de agua, gente que huele a cloro. Pero entonces, ¿cómo es que nosotros, qué elementos me dan o me quitan velocidad? Son todos estos elementos los que me dan o me quitan la velocidad. Si lo hago muy bien, me va a dar velocidad. Si no lo hago tan bien, pues regularmente nosotros vamos a ir perdiendo centésimas. Y lo que hacemos, así como los jugadores americanos pelean
La centésima. Si nosotros no hacemos bien algo, perdemos centésimas. Si nosotros lo hacemos perfectamente bien y mejoramos, vamos ganando centésimas. Nosotros vamos peleando esa centésima con cada uno de los detalles que se encuentran ahí. Pero ¿qué es lo que me da en realidad la velocidad? Es decir, ¿cuál es la forma en la que nosotros podemos generar esa velocidad? ¿Cómo nuestro cuerpo genera esa velocidad? Bueno, pues muy sencillo. Nuestro cuerpo lo genera mediante la fuerza. Nosotros, todo lo que hacemos tiene que ver con fuerza. Absolutamente todo lo que hacemos tiene que ver con fuerza. Levantarse de la cama necesita fuerza. Hacer cualquier cosa necesita fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Bueno, ahí depende. Nosotros normalmente conocemos las capacidades condicionales, o 3 de las 4, que son fuerza, velocidad, resistencia, y la última es flexibilidad, ¿cierto? Bueno, pues la fuerza, la velocidad, la resistencia, y no flexibilidad tal cual, pero sí rangos de movimiento requieren fuerza. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas capacidades condicionales, en realidad nosotros lo que hablamos es cuánta fuerza tengo, o cuánta fuerza tengo disponible en mi sistema nervioso y muscular, qué tan rápido la puedo ejecutar y cuánto tiempo la puedo llevar a cabo. Este es el tema. Nosotros conocemos estas fuerzas. ¿Alguien no conoce estas fuerzas de las que estoy hablando? ¿Alguien no ubica la fuerza elástico-explosiva? Que es otro tipo de fuerza. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca de los ejercicios pliométricos? ¿Para qué nos sirven los ejercicios pliométricos? Para mejorar la fuerza elástica. Exacto, para mejorar la fuerza elástico-explosiva, es decir, para hacer potencia, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de fuerza que podemos entrenar. Estas son las fuerzas entrenables, digamos, donde nosotros decimos, bueno, pues si quiero nadar 10 kilómetros, pues seguramente me enfocaré más sobre esta. Si voy a nadar los 50 metros libres, me enfocaré más sobre esta. Si me falta tener un buen empuje de la salida o de la vuelta, pues tendré un enfoque en mi entrenamiento hacia esta última, la elástico-explosiva. Todas son dependientes de la fuerza máxima, porque esta es la que me dice cuál es mi 100%. Si yo no sé cuál es mi 100%, es muy difícil saber los porcentajes. Sin embargo, podemos darnos una idea general de, bueno, pues tengo que hacer resistente, no puedo tener tanto peso como la fuerza máxima. Fuerza veloz, tampoco puedo tener tanta fuerza como la fuerza máxima, y puedo ir viendo los rangos a los que lo puedo ir manejando, independientemente de los números que podamos ir teniendo nosotros o no. Pero hay otros tipos de fuerza. Todos estos tipos de fuerza son los que nos enseñan cuando nosotros entramos al bachillerato, ¿no? Nos enseñan estos tipos de fuerza que son los que podemos entrenar y poner en un macrociclo, en una periodización. Sin embargo, nosotros tenemos otros tipos de fuerza con los que tenemos que estar luchando, y aquí es donde nosotros ya entramos más al tema. Cuando nosotros hablamos de las fuerzas internas, hablamos de qué es lo que sucede dentro de la piel. ¿Qué es lo que hay dentro de la piel? Y nosotros tenemos, para poder luchar con cualquier resistencia que se encuentre fuera de nuestro cuerpo, cualquier resistencia, el músculo esquelético. El músculo esquelético son obviamente los músculos estriados que nos funcionan para, ya sea para movernos, propulsarnos o estabilizarnos. Por otro lado tenemos la fascia, que es el tejido interno que interconecta todo el organismo sin interrupciones. Todo el mundo ubica que es la fascia. Cuando ustedes han cortado su carne, que van al restaurante y tienen una sabanita arriba, esa sabanita que trae arriba, que parece como muy difícil de cortar y que no es parte de la carne, pero está ahí molesta, no es tampoco grasa, pero está ahí esa sabanita, bueno, esa es la fascia. Y entonces uno pensaba, bueno, pues sí, es que conecta todo, pero pues no nos funciona de gran cosa. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Los tendones y ligamentos, que son los tejidos blandos que funcionan más hacia la estabilización, y la conexión neuromotora.
que este va a ser prácticamente lo que vamos a entrar cuando hablemos de las fuerzas internas, compuesto por neuronas, interneuronas, mecanorreceptores y otros. Cuando nosotros hablamos del músculo esquelético, hablamos justamente de lo que habíamos hablado, del tipo de fuerzas que habíamos hablado hace un momento. La fuerza máxima, la fuerza veloz, la fuerza resistente, es decir, todo eso lo trabajo con el músculo esquelético. Los tendones y ligamentos forzosamente tendrán que ver con los movimientos que realizo y lo que realiza el músculo. Es decir, están conectados. La conexión neuromotora va a ser de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy como fuerzas internas. Y la fascia, en realidad, lo único que vamos a hablar es lo que sucede ahora. La fascia normalmente ha sido un tejido que se ha dado como, bueno, ahí está, simplemente nos funciona como para cubrir el cuerpo. Es una capa más interior que nos ayuda, como cuando vemos nosotros una naranja y vemos que tiene gajos, y esos gajos, realmente lo que hace la diferencia en esos gajos es la fascia de la naranja. Y es exactamente lo mismo que sucede en el cuerpo humano. Tenemos una fascia que cubre todo, los músculos, los órganos, los tendones, absolutamente todo lo cubre la fascia. Pero recientemente se ha descubierto que la fascia también tiene una pequeña capacidad de contractibilidad, es decir, que puede contraerse. Y esa capacidad de contraer la vamos a ver ahorita, porque este tipo de imágenes no son muy vistas. Normalmente cuando alguien estudiaba la fascia, lo hacía sobre cadáveres. Entonces veían exactamente lo mismo que vemos nosotros en nuestra carne, en el plato. Veían una sábana sin movimiento, sin nada relevante en realidad. Sin embargo, lo que vamos a ver ahorita es que esta fascia lo que hace es tener una dispersión y absorción de energía a través de esta red fibrilar que maneja. Y esto asegura una distribución eficiente de la fuerza mientras está siendo aplicada en el tejido. Entonces, no solamente tenemos los músculos, que son los que trabajan para generar contracción. Lo que sucede con esta fascia es que en realidad tiene un sistema muy complejo para poder dispersar en diferentes fibras la capacidad de tensión o juntar esas fibras en una más gruesa si necesita más tensión. Como pueden ver, y aquí podemos ver la importancia de la hidratación, se ve prácticamente como gotas de agua, ¿cierto? Parece como rocío en algunos casos. Bueno, eso es más bien porque está compuesta, uno de los compuestos más grandes que tiene es ya ácido hialurónico, que absorbe demasiada agua. Entonces aquí pueden ver por qué puede ser uno de los probables temas o de las probables cuestiones por las que nuestros atletas tienen desgarre cuando están mal hidratados. Porque los músculos no tienen esta misma función que los soporte cuando no se encuentran hidratados. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes. La fascia es parte de nuestras fuerzas internas, pero en realidad lo que tiene es capacidad de tensar, no de contraer como tal. Entonces vamos a seguir hablando un poquito más de nuestra capacidad de contraer. Por tanto, la fascia, esto es todo lo que vamos a tocar acerca de esto. Pero era importante que lo vieran, donde en realidad sí es un buen soporte para nuestro sistema neuromuscular y músculo esquelético. Bien. Una vez que empezamos a ver cuáles son las fuerzas internas, bueno, ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas externas. Nuestras fuerzas externas nos hablan de lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes resistencias. ¿Cuáles son las resistencias que manejamos nosotros en el agua? Bueno, tenemos en realidad tres que son las más importantes. La primera es la resistencia por forma o la resistencia frontal, donde me dice que
si nosotros no llevamos una buena posición de nado, bueno, pues normalmente vamos a ir más lentos. No es lo mismo ir caminando en el agua que ir acostados en el agua para avanzar. Es una resistencia frontal. Tengo otra resistencia, que es la resistencia de oleaje. Y en realidad esta se da cuando nosotros tenemos el rompimiento de la tensión superficial, es decir, cuando vamos nadando en la superficie del agua. Tengo otra que es la de fricción. Esa es la más sencilla de solucionar ahora, porque antes se solucionaba quitando fricción del agua con el cuerpo por medio de rasurarse. Ahora se siguen rasurando, pero ahora tenemos trajes de tecnología, o mucho mejores trajes, que ya tienen teflón y tienen mil cosas que hacen que el agua no se les absorbe. ¿Se han visto esos trajes donde entran y salen y prácticamente sigue seco el traje? Es impresionante cómo ha mejorado ese tema en la cuestión competitiva. Y otras fuerzas, como la fuerza de compresión, que en realidad la fuerza de compresión en física, para nosotros en el agua, es el empuje hidrostático. Es como nos empuja el agua hacia algún lugar, en este caso hacia la superficie. Y también tenemos la fuerza de gravedad, que no la podemos dejar de tener en cuenta, porque al final nosotros seguimos teniendo un punto de gravedad, un centro de gravedad, pero se toma en menor medida, porque no es lo mismo que cuando lo utilizamos en tierra. La resistencia por forma es el principal objetivo de la técnica, es vencer esta resistencia. Por tanto, nosotros tenemos como una herramienta la técnica de nado. La principal herramienta que tenemos para vencer la resistencia de oleaje es el quinto estilo. ¿Quién me dice cuál es el quinto estilo? La patada subacuática. Nosotros conocemos los 4 estilos, el combinado, que es una combinación de esos 4 estilos, pero en realidad el quinto estilo nos habla de la patada subacuática. ¿Por qué? Porque con esa patada nosotros podemos lograr quitar una de 3 restricciones o de 3 resistencias que nos ofrece el agua. Por eso es que son tan importantes hacer las flechas. Por eso es que es tan importante. Por eso ustedes ven a todos los entrenadores todos los días: haz flecha, haz flecha. ¿Cuántas veces como entrenadores piden que hagan flecha al día? Bueno, tiene una razón de ser, porque estás quitando una de 3 resistencias. Si alguna vez han visto algún video que pueden encontrar perfectamente en YouTube, por lo cual no lo puse aquí porque es muy sencillo de encontrar, unos nadadores de dorso en la Universidad de Texas, donde ya todavía era la era de los trajes tecnológicos prohibidos ahora, donde salen de dorso, un 50 dorso, y a uno de los nadadores se le ocurre ir por la descalificación y ver qué tan rápido puede llegar al otro lado solamente haciendo flecha. Y si no mal recuerdo exactamente los tiempos, el primer nadador que hizo sus 15 metros por abajo del agua y salió de dorso a los 15 metros y fue el primero nadando, hizo 27:30. El nadador que se fue por abajo del agua, que obviamente fue descalificado, hizo 23:10, sin hacer una sola brazada. Eso probablemente hable de cómo es su potencia de piernas, cómo tiene resistencia al aire, etc. Sin embargo, lo que nos dice es: si yo quito una resistencia de 3 posibles, voy a ir más rápido. Es la lógica. Bien, obviamente la tecnología de rasurado para la fricción, y las otras, pues, la técnica de nado nos va a ayudar. Bien. Cuando nosotros hablamos de la resistencia de forma o resistencia frontal, en realidad esa resistencia tiene una fórmula donde me dice que la resistencia es proporcional a la velocidad al cuadrado de la que va el nadador multiplicada por su coeficiente de arrastre y por su sección transversal. ¿Qué significa esto? No tiene otra cosa más que decir: si tú vas muy rápido, entre más rápido vayas, más resistencia vas a tener.
No hay de otra. Entre más rápido vayas, el agua te va a ofrecer más resistencia. El coeficiente de arrastre activo, que es este que está aquí, es si yo no tengo una buena posición en el agua, o qué tan rápido puedo ir en el agua, dependiendo de mi altura y mi peso. Eso es lo que me dice esto. No importa cuál es mi altura y cuál es mi peso, yo tengo un coeficiente en el que puedo ir a la misma velocidad que debería de ir ese volumen de masa en el agua. Pero lo que nos importa más, porque esto no lo pueden determinar ustedes, esto es algo que es simplemente su volumen en el agua. Si mido 1,90 y peso 50, pues va a ser muy fácil que vaya a través del agua. Si mido 1,50 y peso 100, va a ser más difícil que vaya a través del agua, ¿cierto? Esa es la cuestión, cómo se acomoda el volumen en el agua. Y por último, la sección transversal, eso sí tienen que ver ustedes, sí tienen que ver sus navegadores. Y eso significa, de mi hombro a mi hombro, porque el tórax tampoco lo puedo modificar. El tórax es qué tan ancho es mi tórax. Si yo veo un óvalo entre mis hombros y mi tórax y dibujo ese óvalo alrededor de mi cuerpo y tomo una foto o una imagen de frente como lo estamos viendo aquí, ¿cuántas partes del cuerpo salen de ese óvalo? Y ustedes pueden ver aquí en esta imagen que hay ciertas partes que salen del óvalo, ¿cierto? Bueno, eso está aumentando su sección transversal, lo está haciendo más ancho. Se está haciendo como si fuera de 1,50 y pesara 120 en vez de 110, de 100. ¿Sí me explico? Como si su masa fuera más ancha. Entonces, su resistencia frontal es más grande. Pero si la persona se puede meter sus manos, sus hombros, sus pies, su cadera dentro de ese óvalo, su resistencia frontal será la mejor que pueda tener. ¿Sí vamos claros con eso? Entonces, eso es muy importante porque con eso nosotros ayudamos a disminuir esa resistencia. ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento? ¿Cuál es el objetivo que tenemos nosotros dentro del entrenamiento? Es muy fácil que nuestras fuerzas internas le ganen a las fuerzas externas. Dice un libro que es The Biology of Swimming, la biología de la natación. El ganador de la competencia tuvo la mejor proporción de propulsión contra resistencia. Es decir, su músculo esquelético, sus tendones y ligamentos, su tejido conectivo, su conexión neuromuscular, le ganó a la resistencia de forma, fricción, oleaje y a las otras que existen. Eso es lo que buscan con absolutamente todos sus nadadores en absolutamente todos los estilos. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo puedo hacer más eficientes esas fuerzas internas? Yo sé que en algún punto tengo que entrenar mi fuerza máxima, mi fuerza resistente, mi fuerza veloz, pero tengo que saber cómo se genera la fuerza para poder generar mayor fuerza. Si no sé cómo, es como ir a hacer un pastel, ¿no? Si quiero hacer un pastel y no sé que lleva harina, o sé que no lleva azúcar, o no sé lo que ustedes quieran ponerle adicional, si quieren hacer pastel de chocolate y no sé que lleva chocolate, pues es muy difícil que pueda crear un buen pastel de chocolate, ¿cierto? Entonces necesito saber cómo se genera para poder generarlo, para poder tener la fuerza correcta. Saber qué hace mi cuerpo para poder generar la fuerza. Entonces, esta imagen es muy conocida, la podemos encontrar en cualquier lado, donde me dice, bueno, en realidad la fibra muscular, tenemos fibras musculares rápidas, fibras musculares lentas, fibras musculares mixtas, y la fuerza se genera cuando nosotros tenemos contracción de estas fibras, y lo que generamos cuando se hace contracción de estas fibras es que de donde está agarrado el músculo de un lado se acerca a donde está agarrado el músculo del otro lado, y lo que genera es siempre esos músculos están pasando una articulación, si no, no tendría razón de ser, y entonces lo que genera es que un hueso se acerca al otro hueso. Punto.
Eso es lo que hace mecánicamente. Pero para que eso se genere, nosotros ubicamos que la contracción muscular está basada en procesos complejos de regulación y control. Y esos procesos de regulación y control son los que no están siendo muy entendidos. Porque gracias a esos procesos nosotros podemos generar la cantidad de fuerza necesaria para poder solventar los retos. Nosotros entonces entramos a un nuevo esquema, que es el esquema de las motoneuronas, donde hablamos de nuestro músculo siendo controlado por el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Nosotros tenemos un circuito, y ese circuito que tenemos nosotros para poder platicarlo es: yo quiero contraer, tengo una resistencia, y esa resistencia que tengo me va a dar unos impulsos a diferentes sensores en la piel y adentro de la piel que van a decir: oye, pues hay algo que quiere empujarte hacia allá abajo. Eso que me está queriendo empujar, ¿qué hago? Lo dejo, lo detengo, lo empujo de regreso. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces estos sensores mandan señales vía aferentes a la médula espinal. No lo mandan hasta el cerebro, lo mandan a la médula espinal. En la médula espinal se toman decisiones y se dice: bueno, sería bueno que lo hicieras y que pudieras detener esa resistencia. Y entonces le manda señales vía eferente, es decir, de salida del sistema nervioso hacia el músculo, y le dice: sosténlo, haz fuerza para sostenerlo. Lo está sosteniendo, perdón, y el circuito regresa y dice: ¿lo sigo sosteniendo? Sí, síguelo sosteniendo. ¿Sigo sosteniendo? Síguelo sosteniendo. Y eso es lo que hace todo el tiempo. Si la resistencia aumenta, nuestra fuerza aumenta. La cantidad de fuerza que nosotros aplicamos al músculo, la capacidad de contracción que nosotros tenemos, aumenta. Al mismo tiempo, si aquí va aumentando, ¿qué creen que suceda del otro lado? Cuando nosotros tenemos que contraer más fuerte, del otro lado, normalmente se dice que existe una relajación del otro músculo, del músculo antagonista. Pero no existe una relajación tal cual. Lo que existe es una co-contracción. Es decir, contrae de la manera en que nos permita que podamos contraer fuerte este músculo para que este controla suficientemente fuerte para que este pueda controlar la resistencia. Es decir, le da un balance a esa cantidad de fuerza que puedo aplicar. Si yo tuviera que hacer fuerza en mi bíceps y mi tríceps se relaja, esto es lo que pasaría. No tendría nada que lo contrarrestaría. Sin embargo, lo que sucede es, tengo un regulador que es el músculo antagonista que dice: ok, síguelo contrayendo y yo te ayudo a que no se vaya de más esa fuerza. ¿Sí queda claro eso? Bien. Entonces, estos músculos, lo que sucede es, más bien esta conexión es la que hace que nosotros podamos tener esa capacidad de contraer los músculos. Sin embargo, muchas veces no tomamos en cuenta también que no solamente me dice cuánto tengo que contraer, sino también hay algunos componentes de las fibras o de este circuito que nos dice, le dice del músculo al cerebro: oye, ya llevo 90 grados de flexión, ¿sigo contrayendo? Sí, sigue contrayendo. Ah, perfecto, sigo contrayendo, ahora voy en 85 grados. ¿Sigo contrayendo? Sí, sigue contrayendo. Ahora voy en 80 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que da una retroalimentación al cerebro de dónde se encuentran nuestras articulaciones en el tiempo y en el espacio, y eso es lo que nos ayuda a la propiocepción. Que habían hablado alguien más en este mismo curso, que la propiocepción es prácticamente saber dónde está nuestro cuerpo en el tiempo y en el espacio sin tener que usar la vista. Que ustedes yo les pidiera que pusieran
su mano sin tener que ver justamente a, no sé, a 96 grados arriba del hombro en flexión, probablemente algunos lo pondrían justamente enfrente, algunos mucho más arriba. Y no sabríamos exactamente dónde está. Probablemente sí sabemos y lo ponemos perfectamente bien. Sin embargo, eso es algo que nos da la retroalimentación entre los músculos, articulaciones y cerebro. Esta comunicación de saber dónde se encuentra y cuánto tengo que empujar, muchas veces se ve interrumpida. Y esa interrupción puede darse por muchos factores que nosotros no vemos, pero son factores externos. Son factores como estrés, deshidratación, mala nutrición, mal descanso. Y con estos factores nosotros podemos darnos cuenta muchas veces cuando nuestros atletas están en exámenes y no rinden exactamente igual o se empiezan a sentir con molestias o tensiones musculares, muchas veces tiene que ver porque en alguno de estos músculos, algunas de estas funciones o estas retroalimentaciones no se están dando, se está rompiendo este circuito de retroalimentación. ¿Y qué es lo que sucede cuando se rompe el circuito de retroalimentación? Bueno, si era función de uno de los músculos generar esa contracción y no está funcionando la retroalimentación, quiere decir que ese músculo no está recibiendo las señales adecuadas de parte de nuestro cerebro y entonces le manda a músculos que se encuentren cerca de ese plano de movimiento, es decir, a músculos sinergistas, músculos que se encuentran cerca y que pueden ayudar a hacer ese movimiento, mayores señales. Un ejemplo que les voy a dar, cuando los futbolistas, sé que muchas veces la natación y el fútbol no se llevan mucho, pero cuando los futbolistas se estiran demasiado por mucho tiempo, generan una pequeña inhibición, es decir, generan esa ruptura. Están platicando, entran supuestamente a calentar y se quedan en esta posición. Y están platicando con su amigo que está también a punto de entrar a la cancha y se quedaron ahí un buen rato. Ese hacer un estiramiento inhibe reflejos, básicamente el reflejo de tracción, y eso hace que también se pueda disminuir o romper esta retroalimentación. ¿Y qué es lo que sucede cuando hacen eso? Les dicen, ya tienes que entrar, y luego van dentro en el juego y hacen un sprint. Y ese primer sprint lo que hacen es tratar de utilizar sus músculos a la máxima expresión. ¿Y qué sucede cuando ese músculo se encuentra mal, con esta mala conexión neuromuscular? Pues tiene que ir a los sinergistas. ¿Cuáles son los músculos que están más cercanos a este músculo que está aquí? Ya sean los músculos abductores o los músculos aductores, ¿cierto? Para no meternos en nombres tal cual. Y entonces es cuando exigen demasiado los músculos más pequeños que hagan el trabajo del músculo más grande. Cuando ellos exigen eso, ¿qué creen que pase con los músculos más pequeños? Pues vienen lesiones y entonces no tienes el aductor muy débil. No es eso. No es que el músculo aductor fuera débil, porque es que te lesionaste el aductor. No, lo que sucede es que el músculo, el recto femoral, no estaba cargando lo que tenía que cargar y se lo dejé a otro músculo. Esas son las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta de qué es lo que sucede con nuestro sistema neuromuscular. Entonces, como un pequeño resumen y muy fácil, lo que hace esto es tener una retroalimentación entre músculos y cerebro o sistema nervioso para poder saber, 1, cuánta fuerza tiene que hacer, 2, qué músculo debe de usar, 3, con cuánta fuerza y a qué grado se encuentra la articulación de flexión o extensión. ¿Sí? Bien. Pero entonces, eso es teoría y probablemente está como un poquito rebuscado. Pero lo importante de tener la teoría es saber cómo la voy a llevar a la práctica. La teoría, de la teoría a la práctica me dice, si yo tengo una resistencia constante, en este caso una mancuerna o una barra,
Y esa mancuerna yo la quiero empujar hacia arriba. Cuando el reto es demasiado grande para mis conexiones neuromusculares, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? El cerebro lo que dice es, ¿tú quieres llevar esta mancuerna de aquí hasta allá arriba? Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo? Como sea posible. Como sea posible es, yo empiezo a levantar como puedo, y si en este plano no puedo moverlo, entonces le mando señales al músculo que está al lado, y le mando señales al músculo que está al otro lado, y entonces vemos a la gente haciendo esto. No es que no tengan la capacidad de hacerlo hacia arriba, es que el reto es mayor de lo que su sistema neuromuscular puede solventar en unas cuantas fibras. Recluta otras fibras de otros lados y entonces hace que vaya hacia diferentes lugares y cumple el reto, lo lleva hacia arriba. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Eso es en pesos libres. Pero entonces aplica exactamente lo mismo en el agua. El agua es una resistencia, ¿cierto? Cuando nosotros empujamos de esa agua, también tenemos una resistencia. Tal vez no igual que una resistencia constante como una mancuerna o una barra o cualquier peso libre. ¿Por qué? Porque la resistencia en realidad es una resistencia acomodable. ¿Qué significa que es una resistencia acomodable? Que si yo la empujo con 2 libras de fuerza, me va a empujar de regreso con 2 libras de fuerza. Si yo la empujo con 200 libras de fuerza, me va a empujar con 200 libras de fuerza de regreso. Eso es la resistencia acomodable. Eso es lo que pasa con el agua. Y por eso les decía, ¿cómo puede ser que nosotros tengamos lesiones en la alberca si en realidad no nos puede empujar más de lo que nosotros le empujamos a ella? Nunca puede haber eso. Aunado a eso, y esto es como un paréntesis, en el agua nosotros no tenemos trabajos excéntricos, que son los que tienen el mayor rompimiento de fibras. Es puro trabajo concéntrico. Es decir, nunca tenemos algo que vaya en contra, que nos venza. Siempre la vamos a vencer, siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede si es una resistencia acomodable? Cuando nosotros hacemos esto con la mancuerna y nosotros ponemos nuestras posiciones articulares en lugares que no son los correctos, nos va a suceder lo mismo que con la mancuerna. El agua nos va a pedir, o la resistencia externa nos va a pedir buscar hacia otro lado. El cerebro va a decirle, no puedes aquí, pues vete para allá. No puedes aquí, entonces muévete para acá. No puedes acá, pues muévete otra vez. Definitivamente no puedes, entonces deja de empujar. Simplemente muévete. Y entonces se mueve y deja de empujar. ¿Y qué creen? El agua nos deja de empujar. Es decir, es cuando resbalamos las manos. Eso es lo que sucede con nosotros. En el agua, cuando nosotros no podemos solventar el reto de mantenernos empujando, cambiamos de dirección. Y cuando cambiamos de dirección, cambiamos nuestro empuje, lo cual cambia nuestra velocidad. ¿Cierto? Pero hay una solución. Esa solución, como de telemercadeo, ¿no? Tenemos una solución. Marque ya. Isométricos de intensidad graduada o intensidad incremental. ¿Qué es un isométrico? Un isométrico son ejercicios donde no existe movimiento en realidad, pero sí existe tensión muscular. Son sumamente buenos para la rehabilitación. ¿Por qué creen que sean buenos para la rehabilitación? ¿Alguien me puede decir por qué se utilizan los isométricos para la rehabilitación? Son por 2 factores. Primero, podemos generar contracción en los músculos que necesitamos generar más fuerza sin tener que hacer movimiento articular. Lo cual para alguien que tiene limitación en su movimiento articular, que está en rehabilitación, es sumamente bueno, porque los músculos empiezan a trabajar de nuevo sin tener que lesionar la articulación que no tiene tanta movilidad. Segundo, cuando se trabajan isométricos, y habíamos hablado que le decía en algún punto el músculo, el cerebro, oye, pues yo me encuentro a tal articulación, en la articulación a tantos grados. Le da una idea al cerebro de en dónde se encuentra ese músculo en el tiempo y en el espacio
para poder generar la fuerza. Entonces lo que hace es darle una retroalimentación al cerebro, a nuestro sistema nervioso, de dónde quiere generar la fuerza, dónde la está generando, y con eso, ¿qué creen que podemos tener? Aprendizajes motores. Cuando nosotros le enseñamos al cerebro dónde queremos hacer la fuerza, el cerebro empieza a entender dónde somos más hábiles, dónde podemos hacer esa fuerza de mejor manera. Y algunos de los ejercicios, obviamente primero tenemos que descifrar cuál es el mejor lugar para poder generar esa fuerza. Si nosotros entendemos o sabemos cuál es el mejor lugar para hacer esa fuerza, podemos hacer ejercicios en esas posiciones. Y creo que ahí va a salir el video, sí. Lo que están haciendo aquí es tratar de aplicar la fuerza en la posición correcta, donde deben de estar los hombros, dónde va la mano, el codo, el hombro, en la rotación correcta y en la posición adecuada. Bueno, creo que me tengo que apurar un poco, pero voy a apurarme un poquito más. Bien, ¿qué es lo que nos da estos isométricos de intensidad incremental? Asegurar la conexión neuromuscular, posición con el rango de movimiento correcto, nos ayuda a la propiocepción y a la conexión intermuscular. Bien, ¿por qué hay nados que cansan más que otros? Bueno, es la combinación de dos factores. La primera es, si el agua es una resistencia acomodable, ¿por qué hay nados que me cansan más? Tiene que ver con lo que hago yo, seguramente. El primer factor nos habla de las palancas. Y esto es muy sencillo. Entre más lejos se encuentre la fuerza del eje, más fácil será vencerlo. Si la fuerza está cerca del eje, entonces no tengo problema con vencerlo. Pero si está más lejos del eje, tengo que aplicar menos fuerza para poder vencer toda esa palanca. Es decir, es como cuando tenemos una pala y la enterramos. Si es una pala con un mango muy pequeño, es muy difícil moverlo. Si es una pala muy grande, es muy fácil poder moverlo. Son palancas. ¿Cómo esto? ¿Cómo se llama esta llave aquí? Francesa. Nosotros le decimos de perico. Pero bueno, las llaves francesas. Si esta llave francesa lo que quiere es mover la tuerca oxidada, y estoy haciendo una cierta cantidad de fuerza. Si esa llave tuviera un mango más largo, digamos por acá, sería más fácil o más difícil para mí poder mover ese tornillo. Más fácil, tengo más palanca. Pero si nosotros lo vemos al revés, y este es nuestro hombro, y este es nuestro brazo, y en vez de que nosotros seamos los que empujemos, el agua es la que me está empujando, o yo estoy tratando de empujar el agua, entre más lejos me encuentre de mi hombro y de mi línea central, entre más lejos me encuentre, más difícil va a ser para mí poder nadar. Entonces, si yo veo nadadores que meten la mano y empiezan a jalar por fuera del cuerpo, y lejos y hacia afuera, pues cada vez son más débiles. Pero si yo los veo más cercanos al hombro, a su articulación, a la línea central, entonces van a ser más fuertes. Entonces me dirán, entonces nadar aquí es mejor. Según este concepto sí, pero dijimos hay dos factores. El segundo factor me habla de la relación longitud-tensión. ¿Qué significa esto? Si yo estoy muy acortado en mi músculo, si mis músculos están muy acortados, no tengo la misma capacidad de fuerza. Al mismo tiempo, si están muy estirados, no tengo la misma capacidad de fuerza. Para que se den una idea, donde tengo la mejor capacidad de fuerza es cuando se encuentra a 90 grados nuestra articulación. ¿Qué significa esto entonces? Como un resultado, si me dice que no debo de estar lejos por las palancas, pero tampoco tan cerca por la relación longitud-tensión, entonces quiere decir que tengo que estar tan cerca como mis 90 grados me permitan. Y eso quiere decir que una posición que se encuentra entre mis hombros y a 90 grados enfrente de mi hombro es la mejor posición para poder generar la capacidad de fuerza. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Bien. Esta sería una gráfica ideal de
cómo sería una propulsión en el agua. Es casi como un brinco. Cuando nosotros brincamos, empezamos. Supongamos que esta es la cantidad de fuerza que se genera y esta es la cantidad de tiempo que se tarda. Cuando yo empiezo a saltar, empiezo con poca fuerza y empiezo a aumentar la cantidad de fuerza. Y cuando ya voy a llegar a la última parte, lo único que hago es estirar mis rodillas y dejarme ir con la inercia de toda la fuerza que fui produciendo. Y esto es lo que se genera. Bueno, es exactamente lo mismo que generamos en las brazadas de natación. Yo comienzo agarrando agua y esa agua que agarro la voy llevando cada vez más rápido, con inercia, hasta la parte final, hasta la parte de atrás. Eso es lo que deberíamos estar generando como una brazada ideal. Les voy a dar ejemplos de algunos de estos. Uno es un nadador Masters, otro es un nadador de aguas abiertas experimentado, otro es un olímpico y otro es un techista panamericano. Y como podrán ver, realmente ninguno llega a hacer trabajos de la fuerza realmente bien aplicada. ¿Por qué? Porque no se han puesto a ver el tema neuromuscular. 1. 2. Normalmente no aplican el poder de la inercia hasta atrás. Casi todos los nadadores cortan sus brazadas y no las llevan hasta atrás con inercia para poder generar la mayor capacidad de fuerza, incluso en lugares donde no son muy fuertes, es decir, llevar la inercia hasta atrás. Esto es muy importante porque al final del día lo que nos dice es la interacción de las fuerzas, ¿cómo se da? Bueno, pues yo tengo mis fuerzas externas, que es cómo se encuentra el brazo de momento, es decir, la palanca, qué tan lejos se encuentra del eje, cómo voy con mis resistencias de forma de fricción y de oleaje, y cómo se encuentran mis fuerzas internas, es decir, cómo coloca el nadador su segmento, qué tan cerca del eje y qué tan cerca a los 90 grados lo está haciendo en las posiciones de fortaleza. Ok, este es una gráfica de lo que nosotros vemos, que es en realidad esto. El desempeño externo es lo que siempre nosotros vemos y pedimos como entrenadores. La habilidad que tienen, el simplemente nada, ven y nada, just do it, ¿no? Pero adentro se está llevando todo un trabajo de desempeño interno, donde me dice que tengo una función básica de la articulación y del músculo. Nosotros tenemos que saber si nuestros atletas pueden llegar a los rangos de movimiento que les estamos pidiendo. Si el atleta no puede hacer esto, aquí está generando una contracción muscular. Si yo lo acuesto en una cama y lo llevo y puede llegar hasta atrás, tiene una función articular y muscular, tiene una función articular correcta. Pero si ni haciendo fuerza y yo deteniéndole la mano lo llevo hacia atrás y no llega, bueno, pues tengo un problema desde la función básica de la articulación y tengo que hacer un trabajo de rehabilitación previo a pedirle que solo nade. Ahora, si ya vi que sus articulaciones funcionan, ahora puedo ver cómo está su producción de fuerza, es decir, su capacidad de contraer cada músculo. Eso se puede hacer por pruebas o simplemente haciendo de músculo en músculo cualquier cantidad de ejercicios en el gimnasio. Y por último tengo la capacidad de controlar. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el nadador posee? ¿Qué es lo que él entiende en su conciencia corporal? ¿Y cómo puede controlar esa conciencia corporal? Por medio de contraer cada uno de estos músculos. Todo esto está pasando antes de que el nadador pueda llegar y nadar y decir, este nadador tiene buena técnica, o mala técnica, o buena propulsión, o genera mayor cantidad de fuerza. Esta capacidad entre la producción de fuerza y capacidad de controlar en realidad es lo que nosotros le llamamos sensibilidad en el agua. Cuando nosotros vemos a alguien que dices, esta persona empuja muy bien el agua, lo tiene natural, ¿no? Es su primera vez en el agua y empuja súper fuerte el agua. Bueno, lo que tiene es mucha conciencia de cómo controlar esas co-contracciones
y cómo generar fuerza para poderse propulsar en el agua, que es un líquido que es completamente inestable, y poder ir hacia adelante. Eso es lo que sucede, y no es que exista una mayor sensibilidad en la piel y lo tengo que poner a hacer palmeteos para que aumente. No, al contrario, más bien es un tema de cómo es que estas personas tienen este proceso para poder llegar a nadar como nosotros queremos o como ellos quieren nadar. ¿Sí? Bien. En la última parte es muy importante decir esto. Quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Entonces, si nosotros aprendemos a ver los procesos internos, el resultado que nosotros queremos ver externamente, que es la velocidad, se va a ver reflejado. Si no aprendemos a ver los procesos internos de lo que lleva a la persona como un proceso complejo y poderlo llevar en microprogresiones, va a ser muy difícil que la persona solamente nade y dé resultados. Tenemos que aprender a llevarnos desde la parte más interna y más básica, como es el movimiento articular, hasta el poder nadar con la potencia, fuerza, velocidad y resistencia que queremos. Y ahí les va un trabajo de análisis para ustedes. Ya que ustedes vieron las palancas, ya que vieron los brazos de momento, que vieron la relación longitud-tensión, es decir, dónde tiene que ir el nado de la persona. Vamos a valorar, quiero que ustedes me den una valoración de cómo ven a esta persona nadando. ¿Están listos? Ok, nada más levanten la mano rápido. ¿Quién le pone un 10 en su técnica? ¿Un 9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿Reprobado? Ok, ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo vemos y decimos, bueno, pues sí, tiene algunas cosas que podría mejorar. Tal vez el ritmo podría ser más rápido, tal vez podría llevar la mano más atrás, más pegada, más giro, probablemente. Y sí, todas estas cosas tienen que ver, pero en realidad lo que sucede y lo que queremos ver es cómo se propulsa esta persona. Estos picos que están aquí son picos del nadador mientras está haciendo su evaluación, su prueba de 25 metros. Y en realidad lo que sucede aquí es ver dónde, lo que nos interesaría en realidad es ver dónde está perdiendo la fuerza. Eso que hacíamos con la mancuerna es lo mismo que le está pasando en algún momento. Y vamos a ver cómo va sincronizada la cantidad de fuerza con el nado. Vamos a ver exactamente el mismo nado, pero estamos analizando cosas diferentes, estamos viendo cosas diferentes. Cómo se propulsa y dónde es que él, por decir, pierde tiempo en lo que supuestamente está deslizando, y este tiempo, estas décimas, 2, 1, 2, 3 décimas de segundo, no se está propulsando. Una vez que comienza a propulsarse, en algún momento de su brazada deja de generar esa propulsión. Ustedes vieron ya cómo era la gráfica perfecta, y esa gráfica en realidad nos tendría que llevar por acá si él generó esa cantidad de fuerza. O si lo veo desde el punto 1, al menos debería llevar este triángulo, y no lo está generando. Y eso le pasa en absolutamente todos los nadadores. ¿Qué es lo que sucede? En algún momento su propulsión la pierden. ¿Por qué? Es muy sencillo entender por qué pierden esa propulsión. Si mi cerebro no me deja empujar, ayer alguien decía que ya la S ya no se utiliza, sino se utiliza el empuje recto. Y claro, es lógico. Si lo ven en vectores, pues el punto A al punto B se llega en línea recta. Se llega en línea recta. No tengo que hacer curvas. Si yo quiero llegar en línea recta, pero mi cerebro no tiene esa capacidad de generar la cantidad de fuerza para resistir el reto aquí, lo que hace es abrir la mano. Si yo llevo una cantidad de fuerza en mi mano
una cantidad de agua que me resiste la mano y no es suficiente mi fuerza para poderlo solventar, ¿qué es lo que hace? Lo empuja hacia un lado y pierde agua para empujar, y lo empuja hacia otro lado y pierde agua para empujar, y eso es todo esto que está sucediendo. Cada vez que cambia de posición la mano, estamos perdiendo cantidad de agua para poder propulsarnos, y eso es lo que sucede. Entonces las posiciones del nado son sumamente importantes, ¿sí? Aquí es donde decimos, si nosotros vemos más adentro, no solamente en lo externo, de ver, se ve bonito o no se ve bonito, entonces ahora sí podemos empezar a entender cómo es que nuestra técnica es más correcta o menos correcta. No les voy a decir buena o mala, pero más correcta o menos correcta. Bien, como conclusiones. Las fuerzas internas deben vencer a las resistencias externas tomando en cuenta las fuerzas de la parte de las fuerzas internas, mantener la conexión neuromuscular. Ya vimos cómo podemos hacerlo por parte de isométricos, de intensidad graduada o intensidad incremental. Cuidar la posición articular para que nuestras articulaciones se encuentren en posiciones correctas de generar fuerza. Mantener las palancas tan cortas como la relación longitud-tensión ideal nos permita. Y evaluar continuamente el continuum de la producción estratégica de fuerza. Cuando hablamos del continuum de la producción estratégica, no sé, creo que no lo mencioné, pero es justamente el ir desde la función básica hasta el ve y compite y haz lo mejor que puedas. Dentro de las fuerzas externas, reducir el coeficiente de arrastre pasivo, que es la flecha y ese óvalo que vimos, y el coeficiente de arrastre activo, es decir, mantenernos en esa posición mientras estamos nadando. Nuestra sección cruzada. Y trabajar el quinto estilo para bajar 1/3 de las resistencias totales por más tiempo. Esto sería prácticamente todo de mi parte. Ahí están algunas de las referencias de dónde se obtuvo todos estos datos. Estas prácticas van a estar para ustedes, se les voy a dejar al profesor Armando. Y bueno, pues algunas preguntas y respuestas para terminar. Antes de cualquier cosa, quiero agradecerles, uno, el haber estado tan temprano, dos, el estar aquí en la plática y obviamente por haberme invitado y permitirme comunicarme con ustedes. Sigo a sus órdenes, cualquier cosa que ustedes necesiten. ¿Una pregunta? Sí, mira, son un par de comentarios. Sí. Con respecto a lo que mencionabas del ángulo de 90 en la brazada bajo el agua. Sí. Y es muy interesante porque estamos hablando de fuerzas internas y externas. Ahí estás basando meramente en la parte de las fuerzas internas, de que lo óptimo es tener el brazo en ese ángulo. Pero si también a eso le agregamos la visión de las fuerzas externas, y precisamente lo que hablabas del oleaje, recuerdo en alguno de los cursos previos con el profesor Armando, que se hablaba de que aproximadamente los primeros 30 centímetros del agua se les llama aguas turbulentas. Y entonces el jalar ahí, cuando el nadador comete más bien el error de flexionar mucho y empujar ahí, la fuerza se tiende a diluir. En cambio, si lo hacemos de los 30 centímetros hacia abajo, hay un mejor agarre. El agua que está en los 30 primeros centímetros está ejerciendo peso sobre el agua que está más abajo, la hace, digámoslo así, más densa, y entonces hay un mayor jalón. Entonces, también dependiendo de la estructura del cuerpo de cada nadador, uno podría pensar, tal vez no le sirva exactamente 90, le sirve un poquito más, le sirve un poquito menos, dependiendo de hasta dónde llegue el agarre, hasta dónde llegue la extensión del brazo en cuanto a profundidad, digamos, para sumar o encontrar el punto óptimo tanto de la fuerza interna como la externa. Sí, súper valioso la pregunta. Tienes absolutamente toda la razón en cuestión de que la parte más superficial es agua turbulenta. En cuestión de que las manos abajo del agua, abajo de esa cuestión turbulenta, tienes como mayor presión, digamos, para poder ejercer más dura el agua, si lo quieres hablar así. Sin embargo, si tú te pones a ver, la posición de la cabeza se encuentra en la superficie del agua. Si tú haces una rotación, el hombro ya tiene al menos unos 10, 12, 15 centímetros de posición dentro del agua.
Si a eso le aumentas digamos, la palanca virtual que se encuentra entre tu hombro y tu mano, te encuentras ya en esa posición, en ese lugar donde tú quieres estar. Ahora, si tú, pensando en la parte otra vez de las fuerzas, si tú extiendes el codo, indefectiblemente eres más débil en esos músculos que si lo mantienes a 90 grados. Entre más extendido, más débil vas a ser, sí o sí. Eso no hay de otro. Si tú lo mantienes a 90 grados, vas a ser más fuerte y lo puedes llevar por más tiempo. Tienes que tomar en cuenta otras consideraciones, que no lo hablé mucho aquí por una cuestión de tiempo. Pero en el hombro nosotros vamos a tener un tema que se llama torque. El torque es con cuánta fuerza estás girando esa llave francesa. Con cuánta fuerza está aplicando esa fuerza que está aplicando en esa llave francesa, en esa tuerca. ¿Y cuántas veces vas a hacer eso durante tu vida deportiva? Si esa llave francesa, suponemos que es el hombro, y tu hombro es la tuerca, ¿cuántas veces vas a estarle generando mayor torque del necesario? Esto también tiene que ver un poco también con la salud articular, no solamente con ir más rápido, que sí, vas a ir más rápido si tú tienes una mano más profunda y más largo la palanca. Si tú lo puedes solventar y tienes unos hombros como tipo cañón para poder solventar la fuerza con esta capacidad o con esta cantidad de palanca, tal vez seas muy fuerte para poderlo solventar. No es por mucho tiempo, por algo tampoco los nadadores de 100 metros pueden durar haciendo ese nado todo el tiempo, solamente los nadadores de 50 metros, algunos de 100 metros que pueden hacer. Pero no es un nado que puedas solventar durante toda tu carrera deportiva. Entonces el nadar a 90 grados te da, uno, fortaleza en la articulación o en los músculos que componen esa articulación, y dos, te da el poder hacerlo constantemente. Si tú lo haces un poquito más largo, lo que sucede es, te da la percepción de generar más fuerza. ¿Por qué? Porque tú estás teniendo más esfuerzo en vencer el agua. Mas no quiere decir que tú estés generando más cantidad de fuerza. Generas más cantidad de fuerza en 90 grados que en cualquiera hacia los otros lados, más abierto o más cerrado. Si tú lo abres más, vas a sentir que haces más fuerza, con menor empuje, con menor propulsión, digamos. ¿Sí me explico? Sí. Eso es. Y está bien eso que me dices, simple y sencillamente, fuera de los 90 grados cada vez vas a ser un poquito más débil, cada vez. Entre más grados le aumentes, más débil vas a hacer esos músculos. ¿Sí? Muy bien, le agradecemos al señor Durón por su charla y en señal de agradecimiento le hacemos entrega del certificado de participación y colaboración en el tercer Congreso Internacional de Natación y le brindamos un